Se descubrió incluso a sí misma contándole los errores que había cometido cuando tenía 18 y 19 años, hablándole de su comportamiento infantil, obstinado y terco, que tanto dolor había causado a sus padres. Hacia el final de su primer año en la universidad, Jenny había conocido a un hombre que la había cautivado. Su nombre era Campbell Hudson. Ella le llamaba Cam y era un estudiante graduado que le llevaba 5 años de edad. Su encanto, su actitud atenta y su apasionado acoso habían hecho perder la cabeza a la muchacha. Hasta entonces Jenny había llevado una vida muy recogida. Nunca se había atado a un novio fijo, ni en realidad había tenido muchas citas. Era pues un objetivo fácil. Tras enamorarse de Cam, pasó a ser no solo su amante, sino también su apasionada alumna y discípula, casi su devota esclava. «No te imagino sometiéndote a nadie», comentó Bryce. «Entonces era muy joven. Siempre tienes una excusa aceptable». Jenny se había ido a vivir con Cam sin tomar las suficientes medidas de seguridad para ocultar el pecado a sus padres, pues pecado era la palabra que éstos utilizarían para definir la situación de su hija. Más adelante, Jenny decidió, o más bien dejó que Cam decidiera por ella, que debía abandonar la universidad y ponerse a trabajar de camarera para ayudar al chico a pagar los gastos hasta que hubiera terminado la licenciatura y el doctorado. Una vez atrapada en el mundo egoísta de Cam Hampson, Jenny vio que éste se mostraba cada vez menos atento y menos encantador. Descubrió que Cam tenía un carácter violento. Poco después, mientras todavía estaba con Cam, murió el padre de la muchacha y Jenny, en el funeral, creyó notar que su madre le culpaba de su muerte prematura. Al mes justo del día en que fue enterrado su padre, Jenny supo que estaba embarazada. Ya lo estaba cuando se había celebrado el funeral. Cam se puso furioso e insistió en un aborto rápido. Jenny le pidió un día para pensárselo, pero él se salió de sus casillas. No estaba dispuesto a esperar ni siquiera esas 24 horas y le dio tal paliza que la muchacha perdió al niño. Tras esto, todo terminó entre los dos. Jenny se hizo adulta de golpe, aunque esa brusca transformación llegaba demasiado tarde para satisfacer a su padre. Desde entonces, contó Jenny al comisario, he pasado la vida trabajando duro, quizá demasiado, para demostrarle a mi madre que lo lamentaba mucho y que en el fondo era merecedora de su amor. He trabajado en fines de semana, he rechazado innumerables invitaciones a fiestas, apenas he hecho vacaciones en los últimos 12 años y todo para ser mejor. Nunca fui por casa con la frecuencia debida. No me sentía capaz de presentarme ante mi madre, pues podía ver en sus ojos una mirada acusatoria. Y ahora esta noche he sabido por Liza algo sorprendente. Que tu madre nunca te echó la culpa, terminó la frase Bryce, poniendo nuevamente de relieve la asombrosa sensibilidad y agudeza de percepción que la muchacha ya había podido apreciar antes. Sí, asintió Jenny, jamás me responsabilizo de lo sucedido. Es probable, continuó Bryce, que incluso estuviera muy orgullosa de ti. Aciertas otra vez. Mamá jamás me culpó de la muerte de papá. Era yo la que me metí eso en la cabeza. La mirada acusatoria que creía ver en sus ojos solo era un reflejo de mis propios sentimientos de culpa. Jenny emitió una sonrisa ronca y amarga, sacudiendo la cabeza. Resultaría divertido si no fuera un asunto tan triste. Jenny apreció en los ojos de Bryce Hammond la simpatía y la comprensión que había estado buscando desde el funeral de su padre. Somos muy parecidos en algunos aspectos, comentó Bryce. Creo que los dos tenemos complejo de mártir. Ya no, respondió ella. La vida es demasiado corta. Lo sucedido esta noche me lo ha recordado. A partir de ahora pienso dedicarme a vivir de verdad, si Snowfield me lo permite.
Saldremos de esta, afirmó él. Ojalá pudiera estar tan segura. ¿Sabes? Tener algo que hacer más adelante puede ayudarnos a conseguirlo. ¿Qué te parece si me das a mí algo que esperar del futuro? ¿Eh? Una cita. Bryce se inclinó hacia adelante. El cabello tupido y de color de arena le caía sobre los ojos. El restaurante Gervasios, en Santa Mira. Maestrón, scampi, con mantequilla de ajo. Un buen asado de ternera o un bistec, con guarnición de pasta. Hacen unos fideos al pesio maravillosos y tienen buen vino. Me encantaría probarlo, dijo Jenny sonriente. He olvidado mencionar el pan de ajo. Oh, me encanta el pan de ajo. Y de postre, zabaglione. Tendrán que sacarnos a rastras, comentó ella. Nos ocuparemos de que nos lleven a casa en carretilla. Continuaron charlando un par de minutos más para aligerar la tensión y por fin los dos se sintieron a punto para intentar conciliar el sueño. Ping. En el oscuro cuarto de servicio, donde estaba guardado el cuerpo de Stu Wargel, el agua goteaba de nuevo en el fregadero. Ping. Algo continuó moviéndose sigilosamente en la oscuridad, dando vueltas y vueltas a la mesa con un ruido húmedo, aceitoso, como de algo escurriéndose en el fango. Pero aquel no era el único sonido de la estancia. Había muchos otros sonidos, todos ellos apagados y roncos. El jadeo de un perro fatigado, el bufido de un gato furioso, la risa serena, plateada y fantasmal de un niño pequeño, luego el gemido de dolor de una mujer, un murmullo, un suspiro, el trino de una golondrina, perfectamente claro pero apenas susurrado, como para no atraer la atención de los hombres apostados de guardia en el vestíbulo, y el sonido de advertencia de una serpiente de cascabel, y el zumbido de unos abejorros junto con el sonido siniestro muy agudo del vuelo de las avispas, y el gruñido de otro perro. Los ruidos cesaron con la misma brusquedad con que se habían iniciado. Volvió el silencio. Ping. La quietud se mantuvo tal vez un minuto, rota únicamente por las gotas de agua que caían a intervalos regulares. Ping. En la estancia a oscuras se produjo un roce de telas, el sudario que cubría el cuerpo de Wargel. El lienzo había resbalado del cadáver y había caído al suelo. De nuevo, el ruido de algo escurridizo y el sonido de una madera seca astillándose. Un sonido quebradizo, amortiguado pero violento, un ruido brusco y seco como el de un hueso al quebrarse. De nuevo, silencio. Ping. Silencio. Ping. 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 Mientras aguardaba el sueño, Tal Whitman pensaba en el miedo. Aquella era la palabra clave, la emoción fundamental que había forjado su carácter. Miedo. Toda su vida había sido una larga y enérgica negación del miedo, una refutación de su misma existencia. Tal se negaba a sentirse afectado, humillado o impulsado por el miedo. No estaba dispuesto a reconocer que nada le asustaba. Desde muy temprana edad, la dura experiencia le había enseñado que el mero hecho de aceptar la existencia del miedo podía dejarle expuesto a su voraz apetito. Tal había nacido y crecido en Harlem, donde el miedo reinaba por todas partes, miedo a las bandas callejeras, a los drogadictos, a la violencia desatada, a las privaciones económicas, a verse excluido de la posibilidad de prosperar en la vida. En aquel barrio, en aquellas calles grises, el miedo acechaba para devorarle a uno en aquel barrio, en el mismo instante en que daba la menor señal de reconocerlo.
Durante su infancia, el pequeño no había estado a salvo ni siquiera en el piso que habitaba con su madre. Un hermano y 3 hermanas, el padre de Tal era un sociópata que solía pegar a su mujer y que solo aparecía por la casa un par de veces al mes, por el mero placer de dar una paliza a la mujer sin ninguna razón y aterroriza a los niños. Naturalmente, su madre no había sido mucho mejor que el padre. Era una mujer que bebía demasiado vino, tomaba demasiadas drogas y trataba a los hijos casi tan mal como el padre. Cuando Tal tenía 9 años, una de las raras noches en que el padre estaba en casa, se declaró un incendio en el edificio. Tal fue el único superviviente de la familia. La madre y el padre murieron en la cama, intoxicados por el humo mientras dormían. Oliver, el hermano de Tal, y sus hermanas, Hedy, Luisa y Francesca, que todavía era un bebé, murieron también, y ahora, transcurrido tantos años, al teniente le costaba a veces creer que hubieran existido realmente. Tras el incendio, el pequeño fue a vivir con la tía Rebecca, la hermana de su madre, que también vivía en Harlem. Becky no bebía ni consumía drogas, no tenía hijos propios, pero trabajaba y asistía a una escuela nocturna. Creía en la autosuficiencia y tenía grandes esperanzas. Muchas veces la tía Becky explicaba a Tal que no debía de temerle a nada salvo al propio miedo, y que el propio miedo era como el hombre del saco, una sombra a quien no merecía la pena temer. Dios te ha concedido salud, Talbert, y un buen cerebro. Si te desvías del buen camino, será culpa tuya y de nadie más. Con el amor, la disciplina y la guía de la tía Becky, el pequeño Talbert había llegado a considerarse prácticamente invencible. No le asustaba nada en la vida y tampoco le tenía miedo a la muerte. Esa fue la razón de que años después, tras sobrevivir al tiroteo de la tienda de comestibles de Santa Mira, hubiera sido capaz de decirle a Bryce Hammond que el episodio había sido un sencillo juego de niños. Ahora, por primera vez en muchísimos años, se sentía atenazado por el miedo. Pensó en Stu Wargel y el nudo de su estómago se hizo más tenso, contrayéndole las entrañas. La extraña criatura le había devorado los ojos, el propio miedo. Pero este hombre del saco era real. Faltando medio año para su 31 aniversario, Tal Whitman estaba descubriendo que todavía podía sentir miedo por mucho que insistiera en negarlo. Su intrepidez le había acompañado largo tiempo, pero, en contraposición a todo cuanto había creído hasta entonces, se daba cuenta de que, en ocasiones en que sentir miedo era también una demostración de inteligencia. Poco antes del alba, Liza despertó de una pesadilla que no pudo recordar. Vio que Jenny y los demás estaban durmiendo y se volvió hacia las ventanas. Fuera, Skyland Road aparecía engañosamente pacífica con la proximidad del fin de la noche. Le entraron ganas de orinar. Se levantó y avanzó en silencio entre 2 hileras de colchones. A la entrada de la sala habilitada como dormitorio, sonrió al agente de guardia y éste le guiñó un ojo en respuesta. En el comedor había otro hombre leyendo una revista. Ya en el vestíbulo, 2 hombres más estaban apostados junto a la puerta del ascensor. Las 2 hojas de la puerta de entrada al hotel, de madera de roble pulimentada, cada una de las cuales tenía un óvalo de cristal en su centro, permanecían cerradas. Pese a ello, un tercer agente permanecía de guardia junto a la puerta. Empuñaba un fusil y observaba el exterior por uno de los óvalos, vigilando por si algo se acercaba al edificio. Un cuarto hombre se hallaba en el vestíbulo. Liza había hablado con él antes de acostarse. Era un agente llamado Fred Turner, un hombre calvo y de rostro encarnado.
Turner estaba sentado ante el escritorio más grande al cuidado del teléfono. Debía de haber sonado con frecuencia durante la noche, pues la muchacha advirtió un par de hojas de papel oficial llenas de mensajes. Mientras Liza pasaba cerca del escritorio, el aparato volvió a sonar. Fred alzó una mano para saludar a la muchacha y después descolgó el auricular. Liza fue directamente a los aseos, situados en un rincón del vestíbulo. Sobre dos puertas idénticas podía leerse: conejitas, cervatillos. La broma no guardaba coherencia con el resto del Hilltop Inn. Liza abrió la puerta con el rótulo de conejitas. Los aseos se había considerado un lugar seguro porque no tenían ventanas y solo se podía acceder a ellos desde el vestíbulo, donde siempre había vigilantes. El aseo de las señoras era limpio y espacioso, con 4 lavabos y otros tantos retretes. El suelo y las paredes estaban cubiertos de azulejos de cerámica blanca, con un marco de losetas azul marino en el suelo y en la parte superior de las paredes. Liza utilizó el primer excusado y a continuación el lavabo más próximo a la puerta. Cuando terminó de secarse las manos y alzó la mirada al espejo que tenía delante, le vio a Wargel, al muerto. Estaba detrás de ella, a unos 3 metros, en mitad de la estancia, sonriendo. Liza se volvió en redondo, convencida de que era algún tipo de defecto del espejo, algún truco óptico. Seguro que aquella visión no estaría allí cuando se diera media vuelta. Pero sí estaba. Desnudo, con una sonrisa obscena en los labios. El rostro de Wargel había recuperado la carne, sus fuertes mandíbulas, la boca de labios gruesos y aspecto grasiento, la nariz de cerdo, los ojillos vivarachos. La carne volvía a estar intacta, por arte de magia. Era imposible. Antes de que Liza pudiera reaccionar, Wargel se situó entre ella y la puerta. Sus pies desnudos hicieron un ruido llano, como un chapoteo, sobre el suelo enlosado. Alguien golpeaba la puerta. Wargel no parecía oírlo. Golpeaba y golpeaba y golpeaba. ¿Por qué no se decidían a abrir la puerta y entrar? Wargel extendió los brazos e hizo gestos a Liza con las manos para que se acercara. Seguía sonriendo. A Liza le había caído mal Stu Wargel desde el mismo instante de conocerlo. Le había pillado mirándola cuando creía que ella no se daba cuenta y la expresión que Liza había visto en sus ojos había resultado perturbadora. «Ven aquí, encanto», dijo Wargel. Liza miró hacia la puerta y comprendió que nadie la golpeaba. Solo estaba escuchando el frenético latir de su propio corazón. Wargel se pasó la lengua por los labios con gesto obsceno. De pronto Liza soltó un jadeo que la sorprendió a ella misma. Había quedado paralizada hasta el punto por dar la vuelta del reino de los muertos de aquella figura amenazadora que hasta se le había olvidado respirar. «Ven aquí, golfilla». Liza intentó gritar. No pudo. Wargel se tocó con ademán pornográfico. «Apuesto a que te gustaría probar esto, ¿no?», dijo sonriendo, con los labios humedecidos por una lengua que no dejaba de agitar vorazmente. Una vez más, Liza intentó gritar. Una vez más no pudo. Apenas era capaz de aspirar el aire con tanta urgencia necesitaban sus pulmones. «No puede ser real», se dijo a sí misma. Si cerraba los ojos unos segundos, si los apretaba con fuerza y contaba hasta 10, cuando volviera a abrirlos seguro que el espectro habría desaparecido. «Golfilla». Era una ilusión. Quizá era parte de un sueño, quizá su ida al baño formaba parte también, en realidad, de la misma pesadilla. Pero Liza no puso a prueba su teoría, no cerró los ojos ni contó hasta 10, no se atrevió.
Wargel dio un paso hacia ella, sin dejar de gesticular. No es real, es una ilusión. Otro paso. No es real, es una ilusión. Ven aquí, Encanto, déjame acariciar esas tetitas. No es real, es una ilusión, no es real, es una... Te va a encantar, monada. Liza retrocedió, apartándose de él. Tienes un cuerpecito precioso, Encanto, realmente precioso. El espectro continuó su avance. Ahora la luz quedaba detrás de él, y la sombra de su cuerpo cubrió a la muchacha. Los fantasmas no producían sombras. Pese a las risas y a su sonrisa imperturbable, la voz de Wargel se hacía cada vez más áspera, más desagradable. «Estúpida putilla. Te voy a dejar bien, realmente bien. Mucho mejor que cualquiera de esos estudiantinos que te haya dejado nunca. Cuando haya terminado contigo, no vas a poder caminar derecha en una semana, Encanto». Su sombra cubrió por entero a la muchacha. El corazón le latía a Liza con tal fuerza que parecía a punto de saltar de su pecho. La pequeña retrocedió más y más, pero pronto topó con la pared. Estaba en una esquina del cuarto de aseo. Buscó algo que pudiera servirle de arma, algo que pudiera arrojarle, por lo menos. No encontró nada. Cada respiración le costaba más esfuerzo que la anterior. Se sentía mareada y débil. No es real, es una ilusión. Pero no pudo seguir engañándose por más tiempo. No podía seguir creyendo que se trataba de un sueño. Wargel se detuvo a la distancia de un brazo de la muchacha y la contempló con expresión de voracidad. Primero se meció de un lado a otro, después se balanceó hacia adelante y hacia atrás sobre las almohadillas de sus pies desnudos, como si se sintiera transportado por alguna música interior, lúgubre e inconexa. El espectro cerró sus ojos odiosos, moviéndose en un estado de aparente somnolencia. Transcurrió un segundo. ¿Qué hace ahora? 2 segundos. 3, 6, 10. Sus ojos continuaron cerrados. Liza se sintió arrastrada a un torbellino de histeria. Tal vez podría aprovechar que el espectro tenía los ojos cerrados para escabullirse. No, Dios santo, estaba demasiado próximo. Para escapar tendría que rozarle. Señor, ¿rozar aquel muerto viviente? Jamás. Si le tocaba, tal vez despertaría de su trance o lo que fuera y la agarraría, y sus manos estarían frías, mortalmente frías. No podría reunir el valor necesario para tocarlo. Imposible. Entonces la chiquilla advirtió que estaba sucediendo algo extraño tras los párpados de Wargel. Era un movimiento agitado, anormal. En unos instantes los párpados habían dejado de adecuarse a la curvatura de los globos oculares. El espectro abrió los ojos y no tenía ojos. Bajo los párpados solo había 2 cuencas negras, vacías. Por fin, Liza lanzó un grito. Sin embargo, el chillido que salió de su boca estaba fuera del alcance de un oído humano. El aliento salió de ella a la velocidad de un tren expreso, y Liza notó que su garganta trabajaba entre convulsiones, pero no surgió de sus labios sonido alguno que pudiera traer ayuda. Sus ojos. Aquellos ojos vacíos. Liza tuvo la certeza de que aquellas cuencas huecas todavía podían verla, que la absorbían con su vacío. La sonrisa no se había borrado del rostro de Wargel. «Gatita», susurraron sus labios. Liza lanzó de nuevo un mudo grito. «Gatita, bésame, gatita».
De algún modo, aquellas cuencas rodeadas de hueso, oscuras como la medianoche, conservaban un aire de malévola conciencia. «Bésame». «No, que me muera», rogó Liza. «Dios mío, por favor, haz que muera ahora mismo». «Quiero chuparte esa lengua jugosa», murmuró Wargel, con voz imperiosa, estallando luego en una risotada. Alargó la mano hacia la muchacha. Ella se apretó contra la firme pared del fondo. Wargel le tocó el rostro. Ella le esquivó e intentó apartarse. Las puntas de sus dedos se deslizaron un instante por la mejilla de Liza. La mano era helada y resbaladiza. Liza escuchó un gemido seco, espectral y débil, un sobrecogedor, y comprendió que estaba oyendo su propia voz. Notó un olor extraño, acre. Era el aliento de Wargel, el aliento viciado de un muerto expelido de unos pulmones descompuestos. ¿Respiraban los muertos vivientes? El hedor era leve, pero insoportable. Liza sintió náuseas. El espectro bajó el rostro hacia ella. La muchacha contempló sus ojos huecos y la negrura que parecía agitarse en su fondo. Era como estar viendo por dos aberturas las cámaras más profundas del infierno. La mano del muerto se apretó en torno al cuello de Liza. «Dame», le ordenó. Liza tuvo que aspirar su repulsivo aliento. «Un besito». Liza exhaló un nuevo grito. Esta vez el grito no fue silencioso. En esta ocasión emitió un chillido que apareció a punto de romper los espejos del aseo y resquebrajar las losetas de la cerámica. Mientras el rostro muerto y sin ojos de Wargel descendía sobre ella lentísimamente, y mientras escuchaba el eco de su propio grito resonar en las paredes, el torbellino de histeria en el que había estado dando vueltas se convirtió ahora en un torbellino de oscuridad que la arrastró hacia el olvido. Capítulo 20. Ladrones de cadáveres. En el vestíbulo de Hilltop Inn, sobre un sofá color de orín colocado junto a la pared más alejada de los cuartos de aseo, Jennifer Page estaba sentada al lado de su hermana pequeña, sosteniéndola entre sus brazos. En cuclillas frente al sofá, Bryce apretaba entre las suyas la mano de Liza, pero por mucho que la frotara, parecía incapaz de devolverle el calor a sus dedos helados. Salvo los hombres de guardia, todos los demás se habían reunido detrás de Bryce, formando un semicírculo frente al sofá. Liza tenía un aspecto horrible. Sus ojos estaban hundidos, inquietos y temerosos. Sus facciones tenían la palidez de las baldosas blancas del aseo de señoras, sobre las cuales la habían encontrado inconsciente. «Stu Wargel está muerto», le volvió a asegurar Bryce. «Quería que le besara», repitió la muchacha, reafirmándose resueltamente en su extraño relato. «Ahí dentro solo estabas tú», dijo Bryce. «Solo tú, Liza». «Wargel estaba ahí», insistió la pequeña. «Hemos acudido corriendo cuando te hemos oído gritar. Te hemos encontrado sola». «Estaba ahí», repitió Liza. «Te encontramos en el suelo, en un rincón, desmayada y fría. Wargel estaba ahí». «El cuerpo está en el cuarto de servicio», explicó Bryce, apretándole la mano con suavidad. «Lo pusimos allí hace un rato. ¿Lo recuerdas?» «¿Estás seguro de que todavía sigue allí?», preguntó la muchacha. «Tal vez será mejor que lo compruebe». Bryce cruzó una mirada con Jenny y ésta sintió, recordando que cualquier cosa era posible esa noche. Bryce se puso en pie y soltó la mano de Liza. Después se volvió hacia el cuarto donde habían guardado el cadáver. «¿Tal?» «Sí. Ven conmigo». Tal
Desenfundó su revólver. Bryce también sacó el suyo de la sobaquera y añadió: «Los demás, quedaos a distancia». Llevando a Tal a su lado, el comisario cruzó el vestíbulo hasta la puerta del cuarto y se detuvo frente a ella. «Liza no me parece del tipo de chicas capaces de inventar una historia tan fantástica», comentó Tal. «A mí tampoco». Bryce recordó cómo había desaparecido de la comisaría el cadáver de Paul Henderson. Sin embargo, aquello había sido muy diferente. Maldita sea. El cuerpo de Paul había quedado desprotegido, accesible a cualquiera. En cambio, aquí nadie podía haberse apoderado del cadáver de Wargel, y mucho menos podía el muerto haberse levantado y echado a andar por su propia iniciativa, sin ser visto por alguno de los 3 agentes apostados en el vestíbulo, y ninguno de ellos había advertido nada. Bryce se colocó a la izquierda de la puerta e hizo un gesto a Tal para que se situara a la derecha. Escucharon atentamente durante unos segundos. El hotel estaba en silencio y no se oía el menor ruido procedente del interior del cuarto. Bryce se mantuvo apartado del hueco de la puerta todo lo posible. Se inclinó hacia adelante al tiempo que alargaba el brazo hacia la puerta. Asió el picaporte y lo hizo girar lentamente y en silencio hasta que la cerradura no dio más de sí. El comisario vaciló. Lanzó una mirada a Tal y éste le indicó que estaba preparado. Bryce respiró profundamente. Empujó la puerta hacia adentro y saltó hacia atrás, apartándose del quicio de la misma. No surgió nada de la habitación en sombras. Tal avanzó cuidadosamente hasta el quicio de la puerta, introdujo una mano con la que tanteó la pared en busca del interruptor de la luz y por fin lo encontró. Bryce estaba ahora en cuclillas, a la expectativa. En el mismo instante que su compañero conectó la luz, se lanzó al interior del cuarto con el revólver en la mano a punto para disparar. 2 paneles gemelos situados en el techo emitieron una austera luz fluorescente que se reflejó en los bordes del fregadero de metal y en las latas y en las botellas materiales para la limpieza. El lienzo en el que habían envuelto el cadáver estaba en el suelo, junto al aparador donde habían colocado a Wargel. El cuerpo había desaparecido. Dickie Cooper era el agente de guardia en la puerta principal del hotel, pero no le fue de gran ayuda a Bryce. Se había pasado gran parte del turno de guardia vigilando Skyland Row, de espalda al vestíbulo. Una persona podría haberse llevado el cuerpo de Wargel sin que Cooper se enterara. «Usted me dijo que vigilara la entrada, comisario», afirmó Dickie, «a menos que se hubieran acompañado de una canción. Wargel podría haber salido de ahí dentro con sus propios medios y haberse paseado por el vestíbulo sin hacer ruido, incluso agitando una banderita en cada mano, y yo no me habría enterado». Los 2 agentes de guardia, junto a los ascensores cerca del cuarto de servicio, eran Kelly McHeath y Dory Jessup. Eran 2 de los hombres más jóvenes de Bryce, con sus 20 y pocos años, pero ambos eran capaces, razonablemente experimentados y dignos de confianza. McHeath, un muchacho rubio y rollizo con un cuello de toro y poderosos hombros, movió la cabeza en gesto de negativa mientras decía: «No ha entrado ni salido nadie del cuarto de servicio en toda la noche». «Exacto, nadie», repitió Jessup. «Un hombre nervudo, de cabello rizado y ojos de color del té. Le hubiéramos visto». «La puerta está ahí mismo», indicó McHeath, «y no nos hemos movido de aquí en toda la noche». «Usted nos conoce bien, comisario», añadió McHeath, «y sabe que no somos unos holgazanes», dijo Jessup. «Cuando se supone que estamos de servicio», terminó la frase de su compañero. «Maldita sea. El cuerpo de Wargel ha desaparecido y no ha podido bajarse de ese aparador y salir por la pared», exclamó el comisario.
Tampoco ha podido bajarse y salir por esa puerta, insistió Magid. Wargel estaba muerto, comisario, intervino Jessop. Yo no he llegado a ver el cuerpo con mis ojos, pero, por lo que he oído, estaba más que muerto, y los muertos se quedan quietos donde uno los deja. No necesariamente, replicó Bryce, al menos no en este pueblo y esta noche.